encontré un colegio rural, que fue el único colegio que me podía recibir a mi hijo, en el cual, bueno, no logramos integrarlo, él fue 3, 4 días y no logramos integrarlo, en el cual a mí en el colegio me señalaron que no me preocupara, que lo dejara en la casa, que daba igual si él iba o no. Y que a fin de año él iba a tener que dar una prueba que decía si pasaba o repetía el matriculado en ese colegio, en el cual no fue relevante, a mi parecer, el tema de la asistencia, al decirme que no importa si iba o no iba. A fin de año, a mí me solicitaron que el niño fuera a tal fecha, tal día, a dar sus pruebas. Fuimos con él a dar sus pruebas, y bueno, lamentablemente yo entré con él a la sala y él solo miraba la prueba y lloraba. Lloraba, 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 lloraba. En el cual la profesora que estaba ahí tomando la prueba me dice: no se preocupe, llévese la prueba para la casa, realicen la prueba y después usted me la trae cuando pueda. En el cual yo quedé súper así como, ya, bueno, me la llevo. Me la llevé, la realizamos en la casa, después se la llevé y me dijeron: sí, no se preocupe, su hijo ya pasó de curso. Entre tanto de esto, la semana que mi hijo fue al colegio, nosotros decidimos no llevarlo más. ¿Por qué? Porque nos llamaron un día y nos dijeron: su hijo está incómodo, retiran a las 1, si puede lo puede venir a retirar antes. Gracias a Dios mi marido trabajaba en los colectivos, yo le avisé y él dijo: ya lo voy a ir a buscar antes, sin señalar nosotros a qué hora lo íbamos a ir a retirar. Y cuando llegamos, mi hijo estaba caminando fuera del colegio, casi llegando a la carretera, solo. Nadie se Paulina, había dado cuenta. ¿qué edad tenía ahí Cristóbal? Para que nos hagamos una idea. Cristóbal en ese momento tenía 8 años, 8 o 9 años. Y él cuando llega a este colegio rural, que tú dices que llegaste en septiembre, ¿cierto? Desde Santiago, ya tenía el diagnóstico. O sea, el colegio sabía del diagnóstico que tenía Cristóbal. Sí, completamente, porque yo llegué con toda mi carpeta que te envía el PIE por traslado. Yo llegué con todo su diagnóstico, especificando todo lo que él tenía, todas las necesidades educativas que él tenía y todo. Y sí, ellos entendían todo, lo tenían todo súper claro. Entonces ahí fue cuando mi marido también me dice: no va más al colegio, o sea, no puede pasar de que el niño se les arranque y lo encuentre en la carretera y nadie tenga idea en el colegio que el niño se les salió. Claro. Entonces fue una experiencia, la verdad, bastante compleja, difícil y a la vez en el cual te deja muchas interrogantes. O sea, imagínate, era un colegio rural donde había campo por todos lados que se podría haber perdido, se lo podrían haber robado y nadie se hubiera dado cuenta, porque no es que el colegio esté a 1 cuadra de la carretera, el colegio está, yo te podría decir, 1,5 kilómetros desde la carretera. Entonces no fue una experiencia grata. Y retrocediendo un poquito, porque Cristóbal tuvo el diagnóstico en Santiago alrededor de los 6 años. Y acá ya estamos hablando que ya está por los 8 años. En esos 2 años él estuvo escolarizado en Santiago. Estuvo en un colegio especial, estuvo en un colegio regular, un colegio con PIE, en un colegio sin PIE. No, Cristóbal siempre estuvo en un colegio regular. El primer año de colegio a nosotros nos tocó que él iba en un colegio de la Florida, en el cual también tuvimos muy mala experiencia. Lamentablemente yo no tengo muy buena experiencia del lado educacional, donde claro, mi hijo se descompensaba muchas veces y empezaba a tirar los zapatos y se enojaba porque no podía abrocharse los cordones en ese instante. Entonces él se caía en una crisis y tiraba zapatos y todo. Y en uno de todas esas veces, lo comenté una vez creo, el director del colegio no halló nada más inteligente ni nada más sensato que taparle la boca con sus manos. Como para que dejara de gritar. Claro, correcto. Así. Entonces a mí me llaman al trabajo y me dicen: Paulina, tienes que venir a retirar al niño porque el niño mordió al director. Yo dije: no puede ser, ¿cómo lo va a morder? Si él está súper tranquilo. Y Cristóbal, claro, después, 2 semanas, relató y dijo: sí, lo que pasa, dijo, es que él me tapó las manos con sus manos, mi boca, y yo sentía que no respiraba. Y la única forma de que él me soltara fue morderlo.
esa tapada de boca fue cuando Cristóbal tiene 6 años. 6. Ya. 6 años. Yo ahí lo llevé a la psicóloga, en la cual la psicóloga entregó un informe con el relato de Cristóbal señalando que el director le había tapado la boca. Yo ante a eso preferí mejor cambiarlo de colegio y lamentablemente yo dije, si la cabeza está mal, no voy a esperar algo más grato de los profesores ni de nadie hacia abajo. Y lo cambié de colegio. Gracias a Dios ahí llegué a otro colegio de la Florida donde el director tenía sus sobrinos con TEA. Entonces fue muy distinto. Porque él ya tenía una mirada distinta, claro. Ya hacía que los profesores tuvieran una mirada distinta. Entonces ahí sí se realizó adecuaciones como corresponde, se hizo una integración como corresponde. Fue bastante grato. Y ya después nos tocó venirnos al Algarrobo, donde volvimos a no tener una buena experiencia. Mira, acá te podría decir que acá fue lo más crudo. Acá fue lo más difícil, lo más doloroso. Como el tema que te digo yo de este colegio, donde el niño se les escapó y nunca se dieron cuenta. Y después los cambiamos a un colegio que dijimos, wow, es súper bueno, súper buenas recomendaciones, es un colegio chiquitito de Algarrobo, que no tiene muchos niños, son 20, 25 niños por sala. Está buenísimo. Lo matriculamos, el niño quedó, lamentablemente en este colegio. Una de las educadoras diferenciales ya en el mes de abril tuvo su postnatal y nos tocó educadora diferencial a fines de noviembre. Por ende todo el año no hubo nadie que los apoyara en sala ni en adecuaciones. Yo muchas veces lo solicité y la respuesta era sí, estamos buscando, sí, estamos buscando, sí, estamos buscando. Ya en octubre nos pasó completamente de que Cristóbal ya no quería ir al colegio. Nada, no había caso. Y yo me dirigí al psiquiatra, donde el psiquiatra nos señala de que lo mejor es que se le dé corte al año escolar. Dijo, yo voy a enviar mi certificado donde solicito psiquiátricamente de que a él se le cierre el año escolar en el mes de octubre. Y no vaya más al colegio, me dijo, y lo dejamos. Cristóbal lograba verbalizar el por qué él no quería ir, ya sea contigo, con el psiquiatra. Claro, eso fue el día anterior, donde yo le dije a él, ¿qué pasa? ¿Por qué tú ya no quieres ir más al colegio? Entonces él me señala que para mí la respuesta fue dolorosa, pero a la vez di gracias en que me lo pudiera verbalizar. ¿Sí? Y ahí Cristóbal me señala y me dice, yo ya no quiero ir más al colegio, porque en este colegio no me toman en cuenta. Me dijo, ¿para qué quieres que vaya a un colegio en el cual soy invisible? Entonces yo ahí me di cuenta de que, claro, yo como uno muchas veces tiene la expectativa de que tu hijo vaya a un colegio regular, que tenga todo, pero ahí te das cuenta que le estás causando un gran daño a él, más que a todo. Cuando él me dijo, ¿para qué quieres que vaya a un colegio en el cual yo soy invisible? Me di cuenta que no es lo que yo espero para él. Yo no quiero que él vaya a un colegio en el cual va porque la mamá quiere que vaya, siendo que él no se siente bien, no se siente grato, no se siente querido, menos integrado. Menos, claro. Yo creo que en su vida se sintió integrado en ese colegio. Esto fue a consecuencia de que esto fue lo que rebasó el vaso. Puede que en una reunión de apoderados a mí me señalan que se iba a hacer en quinto básico en lenguaje una actividad donde iba a ser una obra de teatro. Bueno, en esa reunión una mamá súper chistosa lo tira como talla y dice, ja, difícil, mi hijo es como medio autista. En el cual yo miré y dije, bueno. Yo levanté la mano y le dije, profesor, mi hijo sí es autista. Claro. Y usted comprende, ya le dije yo, de que él no va a salir a escena. Claro. Pero sí él escribe cuentos en el cual a lo mejor él podría hacer el guión. El profesor me señala y me dice, sí, perfecto, ningún problema, vamos a hacer eso, que tu hijo haga un guión y todo. Ah, perfecto, genial. Y en el cual empiezo a preguntarle a Cristóbal y ahí llega su respuesta y me dice,
lo único que hacen cuando hacen las actividades de lenguaje es tenerme sentado en una esquina y no me unen a nada, ni me dicen si quiero participar en nada. Entonces yo dije, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo de parte de un docente nos va a costar tanto incluir a un niño, a un grupo? Entonces ahí te das cuenta que no hay voluntad, no hay nada. Si yo ya se lo había planteado, ya había hablado con él, y ahí él me dice, ¿cómo no te das cuenta que yo estoy todo el día sentado en un rincón y que yo soy invisible? Entonces ahí fue cuando me di cuenta y dije, claro, o sea, estoy haciendo que él vaya donde yo quiero que él vaya, no donde él quiere estar. Y ahí después de eso... Yo te voy a pedir que lo dejes hasta ahí, por ahora, porque yo siento que hay harto... Toma agua, baja. Porque acá hay harto... Yo les quiero transparentar a las personas que nos están viendo que cuando nosotros nos planteamos este tema fue duro. Yo creo que es el segundo vivo de mamás más duro que nos toca. El primero fue el del diagnóstico, sin duda, yo creo que lo notaron, aunque tratamos de disimular lo más dignas que pudimos. Y este también es duro porque es un tema muy sensible. Yo, por ejemplo, quiero recoger un poquito lo que tú dices. Lo estoy llevando, o no lo voy a seguir llevando a un colegio porque la mamá quiere. Y yo no sé si corregir, pero no es yo siento que tenemos las mamás, no TEA, las mamás en sí, tenemos el peso del embarazo, porque uno se embaraza y es como porque uno quiso cuando uno quiso. O sea, el embarazo no es de la pareja, es de la mamá. Después, si el hijo se porta mal, la mamá lo malcría. Si el hijo, el lenguaje así liviano, salió fallado en algo, la mamá algo no hizo o algo hizo. Hay mucha carga sobre el rol de la madre socialmente. Entonces, por ejemplo, cuando hay mucho embarazo, como que todos te quedan mirando como, tómate la pastilla, y en cambio al padre, buena campeón. O sea, te fijas, hay una carga en el rol de la mamá muy, muy, muy dura. Y claro, yo creo que más que de que tú de una u otra manera estuvieses llevando al Cris a un colegio que tú querías, yo creo que más que nada tú estabas siguiendo como el patrón cultural. O sea, uno tiene hijos y lo tiene que llevar al colegio. Es como, y eso está en la cabeza yo creo que de todos. O sea, todavía hijo, 4 años, pre-kinder. O sea, ¿te fijas? Entonces, y después vamos pasando de curso y vamos pasando de colegio. Y si nos cambiamos de colegio, es porque nos cambiamos de domicilio o es porque tuvimos algún tema de que nos movimos de pega, pero generalmente como que uno elige como entre comillas la vez el colegio y como que vas pasando de curso y es como lo que es lo que uno vivió, tú como persona, como Paulina, si tú fuiste a un colegio, fuiste pasando de curso, entonces es lo que está establecido. Entonces como que uno no se plantea así en punto cero, uno no se plantea otra opción, porque estás tan habituado a que hay que ir al colegio, que tú vas al colegio. O sea, como que no es algo que se piense, siento yo. O sea, ni siquiera con el diagnóstico, a no ser que, y yo he conocido casos que, por ejemplo, te diagnostican TEA u otros trastornos que tengan que ver con el neurodesarrollo u otros trastornos que tengan que ver con el área psiquiátrica, sobre todo con el área más bien cognitiva, en donde te dicen, ¿sabe qué? Dada las características de la condición de su hijo, tiene que llevarlo a un colegio especial. Y ahí recién como que se te ocurre mirar otro horizonte. Pero así como en neutro, hay que ir al colegio. Y de hecho, estuvimos conversando previamente que hay todo un resguardo legal del Estado, justamente que es derecho de los niños ser educados y etcétera, digamos. Voy a leer los comentarios que han llegado harto, ya, para que podamos seguir avanzando. Voy a retomar desde, nos está viendo Volter Mérida, Fernanda Vera, Paola Kaiser, Vilma Astorga, Melisa Bozo nos saluda. Hola, Melisa. Fernanda Carolina Lira. Hola, me uní hace una semana a la Fundación de San Antonio en Yoyeo, así que bienvenida Fernanda a nuestra familia. Orieta Vera también nos saluda. Liz López, saludos. Toyita, un abrazo chicas, y es
un honor escucharlas y ver lo grande que son como mujeres. Muchas gracias, Toyita. Liz López, soy mamá de Ignacio Arce, las extrañamos mucho, extrañando a la tía Pili. Ella misma dice, Paulina, eres una gran mamá y entregas mucho amor por las mamás que estamos en la fundación. Te extrañamos, besos de Nacho y miles de abrazos. Daniela Bustamante, qué fuertes son. Evelyn Sagredo, Paulina, es duro cuando los colegios te cierran las puertas y una como mamá se frustra. Evelyn Sagredo, recordar eso, uff. Y además me cuenta que Marcela Maya está también conectada, Vladimir Jara también está conectado, así que muchas gracias a todos los que nos están viendo. Voy a retomar un poco el relato de Paulina, que ya la hice descansar un poquito. Entonces ella, bueno, tiene este caminar bien ingrato en Santiago, llega acá, va a un colegio rural, para nada buena experiencia, lo cambia a otro colegio y yo siento que para una como mamá, escuchar eso del hijo de uno es como un vacío en el alma. Y eso me imagino que te hace replantearte. Ahora yo quiero saber, cuando ya te llega este relato de un Cristóbal más grande también, de un Cristóbal que afortunadamente, que tú lo dijiste también, podía tener la capacidad de comunicarte, porque no siempre es así, tú tuviste la suerte de que sí, y te puede decir por lo claro, como se dice, lo que le estaba pasando, lo que él estaba sintiendo, qué pasa ahí contigo, más allá de lo que sientes, qué pasa, estuviste sola en ese proceso, tuviste el apoyo de alguien, ¿qué pasa de ahí en adelante? Bueno, nosotros estábamos acá con mi marido. Yo le comento esto y le digo, mira, esto pasa. Esto me contesta Cristóbal. Yo ya no quiero tenerlo más en el colegio. Yo tomé la decisión, la verdad, mira, a lo mejor te puede sonar raro. Yo tuve una decisión súper apresurada y en el momento, cuando él me lo termina de decir, lo primero que cayó en mi cabeza fue, adiós colegio, yo de ahí te saco. Tú, o sea, si de mí depende, tú no pisas más un colegio. Y yo lo único que le dije a él, hijo, quédate tranquilo, tú no vas a ir más al colegio. Entonces él me dice, ya, bueno, mami, me dijo, se fue para su pieza, lo abracé, lo conversé con mi marido y todo, y me dijo, si tú encuentras que es la mejor solución que el niño, o sea, si tú encuentras que lo más adecuado es que el niño no asista más a clases, retíralo. Quiero, de nuevo te voy a interrumpir. En el momento y retrospectivamente también, porque a ti también de unos años para acá, también, más allá de tu rol de mamá, tú has decidido, ¿cierto?, tomar un rol súper activo en lo social al fundar y dirigir esta fundación. Y en ese rol te toca convivir en el día a día con muchas mamás. Y tú sabes su historia, sus relatos, etcétera. Entonces, en ese momento que tu marido, no sé si lo puedo nombrar, no sé si puedo decir su nombre, no sé si, y que estaba ahí y apoya esta decisión y te acompaña, el haber vivido eso de esa manera, y tú al conocer tantos relatos que, digámoslo, no son la mayoría, generalmente nosotros vemos mamás solas. ¿Cómo Sí. te suena? ¿Cómo llevas, cómo ves el que a ti particularmente te haya tocado de esta manera? ¿Qué te pasa a ti con eso? Mira, es complejo, porque yo, como se dice, yo lo viví con mi hijo, pero llevo una bandera de lucha bastante compleja que a mí me da rabia. Me enchucho mucho, cuando una mamá de la fundación me escribe y me dice, Paulina, sabes que en el colegio de mi hijo no entienden esto, y yo se los digo, reclama, anda, no lo aguantes. Cuando me dicen, Paulina, es que no me quieran entregar esta documentación, es que no es quieran o no quieran, es su trabajo, no es que tú estés pidiendo un favor, que yo creo que eso es algo muy importante, yo creo que eso es algo clave. Los papás de niños con necesidades educativas especiales tenemos el gran problema que creemos que el colegio nos está haciendo un favor, que creemos que el PIE nos está haciendo un favor, y no nos está haciendo un favor, está haciendo su trabajo.
Y esos fueron mis grandes problemas en el colegio de Cristóbal, porque yo no soy una mamá muy silenciosa, no lo voy a negar. No soy una mamá muy bajo perfil, ¿cachai? Entonces yo sí iba y te decía, a ver, muéstrame las adecuaciones curriculares. Entonces me quedaban mirando con un ojo gigante y me decían, ¿qué? Es que yo quiero ver las adecuaciones curriculares. Yo he visto las pruebas y no hay adecuaciones curriculares de mi hijo. ¿Cuáles son? Y ahí el psicólogo de este colegio no halló nada más grato que decirme que mejor me llevara a mi hijo a otro colegio porque yo entendía mucho sobre el PIE y a ese colegio eso no le servía. Esa respuesta te da... Congélese ahí, congélese ahí. Y no se me adelante, ¿no? Se nos toca una semana más. Sí, yo quiero detenerme en eso del favor y lo quiero linkear con lo que yo hablaba hace 2 minutos atrás de la culpa. Tenemos una cultura de la culpa y la culpa es de la mamá. Al que le moleste lo que yo estoy diciendo me disculpa, pero es que socialmente, por lo menos en la sociedad latina, donde somos muy machistas, la culpa es de la mamá. O sea, lo que nosotros hemos relatado, no solo en estos lives, en otros contextos también, de lo que implica para nosotras ir al supermercado y todas las miradas y todos los susurros porque estamos malcriando a este niño gritón, es parte de nuestra cotidianeidad. Y yo hoy día hablaba con una amiga y yo le decía, a mí yo creo que a todas nos pasa, y yo paso por distintos estados, a veces casi nunca me enojo por mi personalidad, pero me enojo también, pero paso por el enojo, por la angustia, hasta por la desolación a ratos, por el estrés agudo, de que yo siento que de pronto ciertos esquemas sociales empujan a la familia a dos grandes extremos para moverse en sociedad, y la escuela es la réplica en chiquitito de la sociedad y es uno de sus roles además. Entonces siento que hay mucho esquema social que a las familias nos empuja a tomar dos opciones. La opción 1, encerrarse en el closet, porque es tanta la presión, es tanto el juicio, es tanta la negatividad, la violencia incluso, que uno llega de repente a ciertos momentos, etapas, o ya definitivamente por siempre jamás, de querer encerrarse en el closet y no salir más, porque es mucho. Entonces es un peso que, créanme, que pesa mucho, que duele, porque están violentándote lo que tú amas si es tu hijo o hija. Esa es una opción que toman muchas familias y que yo sé que Paulina se encontró con muchas familias, y ese tema lo vamos a desarrollar más en extensión, el lunes. Y la otra opción, yo no sé, Paulina, yo sé que tú no es tu perfil como persona, pero yo creo que igual te ha tocado jugar ese rol de una u otra manera, que es que estos esquemas y estos mismos prejuicios, violencia y todo, empujan a la familia a tener que tomar a ratos, y ahí lo linkeo con lo que estás diciendo tú del favor, de tomar una actitud de familia de permiso, gracias, y así, te hace así, gracias, o perdón, gritó o saltó tu hijo, ay, perdón, es que tiene autismo, o perdón, y como que tú entras pidiendo disculpas. Y ninguna de esas dos posiciones es agradable de llevar. Usted que nos está viendo, créame que no es agradable de llevar, no es para nada fácil, no es grato, no es feliz, finalmente. Y nosotros acá vinimos, y esta pandemia nos está azamarreando a todos, que uno viene aquí a vivir, que uno viene acá a servir al otro, a amar. Amar es servir, servir es amar, y finalmente todo eso, amar es vivir. Uno viene a eso.
Y nuestros hijos, cuando recién nacen, con los ojitos lindos, preciosos, igual que su guagua, que la mía, que la de la Pauli, vienen a ser amados, a dar amor y a ser felices. No que le caigan un montón de miradas juiciosas. Entonces, llevar esa bicicleta, esa mochila, fácil no es. Yo freno un poquito a la Pauli porque hay ciertos pasajes que nosotros los vamos a tratar el lunes y el otro viernes, porque el lunes vamos a hablar muy en detalle todo el proceso de exámenes libres y los vamos a orientar muchísimo ahí. Y justamente, Pauli, y con eso quiero que cierres tu testimonio. Bueno, tú lo conversas primero, por supuesto, con tu hijo, ves esta respuesta increíble, por decirlo menos, del psicólogo de un establecimiento educacional, lo hablas después con tu marido, llegan a la decisión de no más colegio para Cristóbal, pero ¿qué pasa si no hay colegio? ¿Qué pasa? Claro. Sí, es complejo. Bueno, no me voy a saltar lo último, que eso que me dijo el psicólogo fue lo anterior a lo más terrible, porque lo voy a decir. Cuando yo fui a retirar a mi hijo del colegio, que fue al otro día de que nosotros conversamos este tema y dije, ya, listo, te retiro. Yo me dirigí al colegio solamente para que me respondieran si el pasado repetía. La verdad, para mí en ese instante la salud psicológica de mi hijo era más importante que el pasar o repetir de curso. Entonces yo solo fui a preguntar si iba a pasar o iba a repetir. Y bueno, ahí hubo una pelea bastante grande, ya que yo me di cuenta y les dije en su cara que no estaba funcionando la integración. No había. Que habían muchas cosas que ellos estaban haciendo mal. Yo me retiro y cuando salgo, como uno puede decir, algo me dio por devolverme y decir, voy a pedir la documentación inmediatamente. Ese colegio tiene una sala muy chiquitita y atrás tiene la sala de los psicólogos, de los directores. Entonces tú escuchas todo, es muy chico. Y yo cuando entro, el psicólogo estaba hablando con la directora de ese colegio, con el profesor jefe de mi hijo y con todo el equipo de PIE. Y les dice lo que jamás yo pensé escuchar de un profesional y un psicólogo. Les dice a todo el equipo, tapen en 4 a este cabro chico para que pase de curso, si al fin y al cabo es un cabro que ni siquiera existe en este mundo. Créeme que eso me terminó por decir en qué momento te metí a este colegio. ¿En qué momento la gente no se da cuenta que no es lo que corresponde? Si tú escuchas eso de un psicólogo del colegio, o sea, ¿qué te queda por esperar? O sea, que un psicólogo te diga, hácelo pasar si este cabro chico no existe en el mundo, o sea, ¿de qué estamos hablando? Yo ahí toqué la puerta, gracias a Dios no se me salió ningún improperio. Lo único que hice fue el decirle, lo grabé, los escuché y voy a hacer todos mis reclamos a la provincial como corresponde. Lo único que yo podría decir sinceramente fue que me arrepiento mucho de no haberlo hecho público, de no haber dicho quién era la persona. Y si yo hubiera estado ahora, en este instante, en esta posición, no creo que hubiera tomado la misma actitud. Yo creo que hubiera sido muy distinta. Hubiera, como se dice, hubiera dejado la embarrar, hubiera hecho público por todos los medios en los que hubiera podido, porque no corresponde. Yo creo que ningún niño necesita ese trato ni esos comentarios de un psicólogo, menos de un psicólogo del PIE. No corresponde. Y ahí, en ese momento, yo, bueno, me fui y ahí empecé a averiguar recién sobre los exámenes libres. Ahí empecé a ver cómo era el tema de los exámenes libres. En este país, lamentablemente, todavía no hay mucha información de los exámenes libres, más que lo que uno puede buscar en Google, porque es lo que hay. Y ahí me di cuenta que, claro, hay distintas formas. Tampoco hay mucha ayuda a nuestros niños en los exámenes libres, porque uno solamente va y Yo fui a la provincial de San Antonio
y expuse de que yo necesitaba que mi hijo diera exámenes libres. No hubo ningún problema, me dijeron sí, perfecto, traiga el certificado de su último año cursado, su certificado de nacimiento, y lo matriculamos para que dé exámenes libres. Ahí no hay nada, o sea, hay una ayuda de que yo te podría decir que es el paso siguiente en el cual tú tienes que ir al colegio, el colegio te entrega los temarios y te dice estos son los temarios de su hijo y estas son las fechas de las pruebas a fin de año. Y si es que hay libros, te los otorgan, si no, no. Entonces tú ahí como apoderado tienes que comenzar a gestionar el cómo vas a hacer que tu hijo aprenda la materia. A lo mejor lo puedes hacer tú, a lo mejor lo vas a mandar a un colegio libre, o a lo mejor lo vas a hacer por estas plataformas online que también hay. Pero esas son como las formas de cómo se gestiona el tema del examen libre. Mi hijo lo rindió, en el cual el primer año fue súper... o sea, fue súper ambiguo, fue a dar su prueba con 50, 60 niños en una sala de clase, donde afuera hay 100, 200 papás metiendo bulla, entonces fue muy complejo el primer año el tema de los exámenes libres. Pero hasta el día de hoy no lo he vuelto a colocar en un colegio regular. Creo que hay muchos comentarios. Sí. Y antes de pasar a ellos, primero agradecerte, Paulina, no por la formalidad del live, sino que agradecerte por la entereza de porque duele mucho. Yo a usted que nos está mirando, duele mucho, más allá de lágrimas más o lágrimas menos, es un dolor difícil de verbalizar. Y es un dolor que no cae en la categoría de que si se supera o no se supera, no va por ahí el tema. Porque es un dolor que como que queda como una astilla, queda para, no sé, espero que no para siempre, pero queda incrustado. Y entonces es como una astilla enterradísima en la médula que cuesta mucho sacarla. Sí, cuesta muchísimo. A mí me pasa de que yo, bueno, Algarrobo es un pueblo chico. Yo todavía muchas veces me encuentro con ese personaje y créeme que todavía no ha llegado el día en que yo lo mire y diga esto ya pasó. Cada vez que yo lo veo me da rabia, me da pena, me dan ganas de decirle ¿cómo cresta puedes ser capaz de referirte así a un niño? Sí, es verdad, digamos. Yo lamentablemente voy a leer los comentarios para que la Paulina pueda respirar un poco, bajar las revoluciones y todo, y después ella tomar las riendas del en vivo. Pero no sé qué pasó y les pido disculpas desde ya. Algo pasó con la actualización de los comentarios a los que yo tengo acceso y yo había visto varios y ahora no los veo. No sé por qué, pero sigo viendo varios en todo caso, así que voy a dar lectura de aquello. Vivi Astorga: me pasó con mi hijo cuando tenía 2 añitos y la neuróloga me exigía que lo llevara a un jardín. Y como él no hablaba, yo no quería y me dijeron llévalo como oyente a una escuela de lenguaje y lo aceptaron. Duró un mes y me pidieron que no lo llevara más. Fue muy frustrante. Pero entendí, es muy inquieto y anda full. Tal vez no lo pueden controlar, pero hasta ahí no sabía su diagnóstico. Gloria Mérida nos dice: el colegio es la segunda casa y cuando nuestro hijo no es aceptado allí, se sufre mucho. Continúa Gloria Mérida: la educadora de nuestro nieto lo rechazaba y jamás lo incluyó en las fotos del curso. Vivi Astorga retoma: nosotros con nuestro hijo nos aislamos porque sentíamos que molestaba donde íbamos, incluso con nuestras familias, porque se supone que nosotros lo teníamos malcriado. Fue atroz. Martina Bustamante: qué tristeza, también lo he vivido. Denise Mellado: yo soy psicóloga y trabajo en programa de integración
y en el establecimiento donde me encuentro tengo un alumno con diagnóstico TEA. Mi realidad es al revés. Mi alumno se trata en el COSAM y los profesionales no reconocen el diagnóstico, piensan que es una pataleta de adolescencia y que tiene problemas vinculares con la madre. Mi alumno desde pequeño presenta el diagnóstico, pues ahora en la actualidad se suma el estrés de encierro en el que está expuesto. No cuenta con la medicación correspondiente y como dicen ustedes, estos profesionales no ven el diagnóstico. Está ocurriendo que mi alumno se desregula con frecuencia. Entonces, la realidad es, la sociedad no tiene cultura y siento que tampoco existe preocupación. Yo no solo a ti, Denise Mellado, te agradezco el comentario de todos, pero agradezco que tú desde tu rol también nos puedas relatar tu mirada y tu propia experiencia como profesional que está metidísima en el tema, porque si trabajas en el programa de integración te toca trabajar en el día a día con esta realidad y agradezco que compartas con todos nosotros tu experiencia. Carolina, creo que todas a lo mejor hemos pasado lo mismo o parecido y es triste tener que siempre estar luchando. Ojalá en el futuro sea distinto. Gloria Mérida, siento mucho que un psicólogo haya dicho eso. Tu hijo es valioso y ellos se lo perdieron y también a ti, que estás haciendo una preciosa labor. Esas son palabras directas para ti, Paulina. Vivi Astorga, duele mucho el rechazo hacia un hijo. Gloria Valencia, sé y me identifico muy bien con cada testimonio. Agradecerles a Paulina por su testimonio, agradecerles a ustedes también por los comentarios que nos hacen llegar. Pauli, vea ahí la pantalla. Sí, completamente, y qué bueno que se sientan también identificadas. Esto es una forma de que yo creo que muchas de las familias de las mamás con TEA nos sentimos identificadas con lo que está pasando y con lo que pasa muchas veces en el tema educacional. Ahora también le quiero dar el pase a Aurora para que nos cuente su experiencia del lado de mamá, la experiencia que ha tenido con su hijo, con el tema educacional también. Sé que es complejo porque ella también es profesora, entonces tiene doble militancia. Gracias, Paulina. Claro, como dice Pauli, yo tengo doble militancia, porque soy docente. Cuando yo estaba terminando mi último año de docencia, el 2005, yo ahí ingresé, mientras estaba en mi último año de pregrado de pedagogía, a un postítulo en psicopedagogía e inclusión educativa para docentes. Cuando la inclusión educativa en el 2005 todavía no estaba en boga. En ese momento recién se hablaba de integración, que es un concepto bastante más bajito que el de inclusión. Entonces, a sacar un postítulo en inclusión era futurista total. Y bueno, yo ahí me preparé, ahí no estaba casada, no tenía hijos. Sí pololeaba, pero no estaba casada ni con hijos. Y bueno, así que el tema de la inclusión, ¿por qué me voy tan para atrás? Porque el tema de inclusión a mí como docente, como persona y como docente es un tema que lo vengo trabajando de mucho antes de ser mamá y de mucho antes de ser mamá TEA. ¿Por qué lo digo y lo subrayo? Porque a mí me incomoda, de verdad, y aprovecho de sacarlo del pecho, Pauli, me incomoda esta visión de afuera de que, es que esta habla de la inclusión porque tiene un niñito especial. Porque uno de los hijos de ella le salió distinto, entonces por eso hincha tanto y no es por eso, porque vengo con el tema de antaño, de tiempos pretéritos. Bueno, cuando antes de que le llegara el diagnóstico a mi hijo, él primero fue a una sala cuna, esta sala cuna que te paga tu empleador. Entonces era una sala cuna privada que era carísima, que yo jamás hubiese podido pagar con mi sueldo.
Y ahí fue muy bien cuidado, querido, acurrucadito, porque él llegó también de meses ahí y estuvo hasta poco antes de los 2 años. Y luego de aquello se va a un jardín municipal que estaba cerca de mi domicilio en Santiago, y partimos mal porque llegamos sin control de esfínter. Y ahí todo se fue al esfínter. Se fue mal. Claro, entonces ahí como que nosotros como familia sentimos un rechazo terrible al niño porque había que mudarlo. Y eso era, parece que muy terrible. O sea, ni siquiera te estoy hablando de TEA todavía y ya el cabro era rechazado con 2 años de edad. Entonces sentir, y me acuerdo que había un comentario sobre un niño de 2 años, que de una de nuestras personas que lo está viendo. Entonces sentir que a tu guaguito, porque es tu guaguito, es tu chiche, de 2 años, lo rechazan, y que lo rechazan una educadora de párvulos que tiene toda una forma. Yo valoro muchísimo, y aprovecho de saludar a todas las educadoras de párvulos que yo conozco, yo valoro muchísimo el trabajo de las educadoras de párvulos, lo encuentro tremendamente complejo, porque el rango de edad que tienen que manejar a la perfección es súper amplio, y es en la primera infancia, que es una etapa tremendamente importante en el desarrollo de la persona, y que es muy difícil de manejar. Yo valoro muchísimo, y saludo desde acá, me acuerdo tía Jimena, tía Claudia, María Elena, Teresa, grandes educadoras de párvulos, Bárbara, y valoro mucho su trabajo. Esta educadora de párvulo en particular no quería ver ni en pintura a mi crío porque no controlaba esfínter. Y ahí empieza mi peregrinación de, pucha, pero quiéralo, si no es tan... Y un punto de inflexión, un punto de quiebre fue cuando armaron un grupo de WhatsApp. La educadora armó un grupo de WhatsApp con todos los apoderados, cosa que a mí me irritaba, que yo profesionalmente no compartía esa política. Porque yo como profesora no lo hago, porque considero que hay que mantener una cordial distancia, pero siempre cordial y siempre cercana. Entonces ella armó este grupo y mandaba fotos todos los días a los niños pintando, y mi guagua no salía. Otra foto, no salía. Otra foto, no salía. Uy, ya no salía. Todos los días era una queja de mi hijo, que el niño hizo bla, 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 bla. Ya. Y en una sacan una foto del curso, Pauli. Esta típica foto del curso, pero informal, pero la típica foto del curso. Y ojo que esta era una educadora con 4 técnicos en sala. O sea, manos tenía. Entonces todos los niñitos y niñas ordenaditos, informal dentro de la sala, pero ordenados. No era la foto de fin de año, sino foto de un día. Y con todas las tías, algunas tías tomando en brazos, qué sé yo, y lo mandan al grupo de WhatsApp de los papás. Para chochear. Para chochear. Y uno cae en la chochera, po. Y yo pincho la foto y no veo a mi guagua. Zoom. ¿Y dónde? Y estaban todas las tías. Fue tanto el fanatismo que dije, bueno, yo soy, ustedes podrán ver que mi visión no es la mejor, yo me saco estos lentes, no veo nada, no, y yo al tiro, no, si yo no lo estoy viendo, lo volví, le hago zoom, 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 y estaba solo en la esquina de la sala, de un rincón, mirando hacia la pared. Te estoy hablando de edad preescolar, Paulina. Estoy hablando de un niño que tenía menos de 3 años, tenía 2 años y algo. Víctor era chiquito. Sí. Yo trabajo hace 15 años con niños de 6 años. Uno como docente tiene 1000 estrategias, miles, para aplicar. Y en el peor de los casos, si tú como educadora vas a mandar una foto de curso y te está haciendo pataleta, lo tomáis en brazos y aunque salga haciendo la pataleta, pero sale. Entonces, a mí la doble militancia me complica, porque yo conozco mi medio y sé de reglamentos, de protocolos, de tinos profesionales. ¿Fijáis? Yo recuerdo esa foto. A mí no se me ha olvidado más esa foto, la imagen, más hasta me acuerdo la ropa que tenía mi hijo ese día.
a ese nivel, la veo aquí. Yo me enojé mucho. Me dolió mucho, pero Es que yo creo que no es para menos, o sea. es que es un bebito, tenía 12 años y algo, era un bebito. Entonces, como una grandota, que aparte físicamente era gigante, como una educadora, como una educadora que se preparó profesionalmente para eso, que estudió, que tiene años de experiencia, hace desde mí, y me hago cargo de mis palabras, hace ese maltrato, hace ese nivel de discriminación. Y a lo mejor alguien que me está escuchando, ay, que le pone color si era una foto nomás, es que no le pongo color, señora, porque yo soy educadora también. Y yo no voy a dejar fuera de una foto que está, porque yo les dije, en todas las otras fotos nunca salía, pero eran fotos de 2 niñitos, 3 niñitos, pues estás haciendo una foto de todo el curso, y habían niños así afirmados por las técnicos que no estaban con cara de felicidad precisamente, que estaban mañosos, que si son niños pequeños. Entonces, lógico que tengan maña y etcétera. ¿Te fijas? Pero a mí eso me dolió el alma. Pero ¿cuál es mi problema? Y yo espero poder representar a más de alguien acá. ¿Cuál era mi problema? Que yo necesito el jardín para trabajar. Yo no tengo un salario para contratar una persona que me cuide al hijo 24/7 mientras yo trabajo. Yo necesito la red de apoyo que me brinda un jardín. Yo necesitaba que el hijo quedara en el jardín municipal porque en particular me salía muy caro. Entonces, tampoco me podía ir, porque ¿qué hacía con la guagua? ¿Te fijas? Entonces, ahí viene todo el tema técnico y te toca tomar decisiones forzosas, difíciles. Bueno, yo ya le he contado en los otros live cómo fue mi camino hasta que llegué al diagnóstico. Yo entre medio me vine para acá. Y acá, estando ya aquí, es cuando me cae a mí el diagnóstico, y recién después de los 3 años de mi hijo me entero de que tiene TEA y etcétera, digamos, y abrimos esa caja de Pandora. Afortunadamente, pero a la vez tristemente, porque a mí no me da pena decir que afortunadamente yo no viví una experiencia como la tuya, porque me da pena y me molesta tener la certeza que es una fortuna, que es algo azaroso. No sé pero si sabes que sí, pero sabes que a mí me da rabia y me da pena, porque créeme que yo casi siempre soy la persona que recibo a todos los papás de la fundación. Soy una de las personas que he intentado nunca dejarlo de hacer. Siempre tomarme el tiempo de recibirlos, de hablar, de saber la vida y la actualidad de ellos, me da rabia, me da pena, que créeme que tú no eres la primera mamá. Créeme que es de niños desde 1 año. Yo te podría decir que de los 120 papás que hay en la fundación, 100 tienen el problema de discriminación en los colegios. A distintas edades, al año, a los 2 años, a los 10, a los 15, a los 17. Entonces, siento que esto no es un tema puntual. Siento que esto no es lo que le pasa a 1 o a 2. Siento que es un tema tan complejo y que no se dan cuenta que el daño no se lo hacen, claro, va al niño en directo, pero es un daño que se le hace a la familia completa, porque uno sufre día a día con todo esto. Uno sufre con saber que a tu hijo lo discriminan, lo tratan mal, lo tienen en una esquina, no lo incluyen. Es que, mira, no a mí me pasa que como docente, yo de verdad, y aunque caiga mal lo que voy a decir, pero yo como docente, yo puedo entender a esa educadora o a ese profesor que se siente sobrepasado. De verdad, colega, educadora, yo lo puedo entender. Yo puedo entender que con 45 en sala, en situaciones no las mejores, en fin,
que tenga un mal día. De verdad que de persona a persona yo lo entiendo. Pero a usted, colega docente, a usted, compañera educadora, lo que yo no entiendo, lo que yo no voy a entender nunca es que como usted, que tiene una preparación profesional, universitaria, se quede en su animosidad de piel y no sea capaz de ejercer su rol profesional. Eso se lo digo como colega y se lo digo como mamá, yo no lo acepto ni lo entiendo. Humanamente yo te entiendo a ti, compañero, compañera profesor, compañera educadora, que tú estés hasta acá con la pega administrativa, que los niños gritan, que son poco normalizados, que no se saben formar, que tienes que repetir 20 veces una misma instrucción. Si yo también lo vivo y yo también me sobrepaso y también nosotros los que trabajamos en educación tenemos una sobrecarga mental horrible, una sobrecarga emocional espantosa, porque tú no trabajas con 45 niños, trabajas con 45 niños y con 45 familias. Y trabajar con personas es tremendamente complejo. Fácil no es. Pero insisto, nosotros tenemos los recursos profesionales para llevar esa pega. Y si usted no los tiene, búsquelos, perfecciónese, o, no sé, quizá no es esto lo suyo, no lo sé. Pero nosotros tenemos que hacernos cargo de hacernos cargo de nuestro rol, y usted es un profesional de la educación. Entonces, un profesional de la educación no puede, no debe, bajo ningún punto, discriminar, no puede maltratar, no puede. No es ético. Y perdón si se me acelera un poquito, pero es que como mamá y como docente lo digo a la vez, en esta doble militancia que la Paulina sabe que a mí me cuesta. Que a mi hijo de 2 años no lo hayan incluido en una foto es uno de los dolores que yo llevo en mi corazón. Yo sé que para muchas personas va a decir, una foto me duele, así como también me tocó ver, y ojalá algún día me vea, el año pasado mi hijo en kinder, en la escuela donde él estudia, después de un trabajo de 2 años de la escuela, de su educadora, María Elena, sé que nos estás viendo, de su profesora de educación física, que ojalá alguien le cuente, ojalá lo vea, Jennifer, él logró participar en su revista de gimnasia, teniendo TEA. Mi hijo tiene un desorden sensorial, que ya vamos a hablar largamente de eso, donde tiene, para que lo entiendan, el desorden sensorial de mi hijo no es el más común. El desorden sensorial de mi hijo está en todos sus sentidos. En palabras cortas y simples, su cerebro lee mal todos los estímulos. Todos, auditivos, todos. Entonces, para mi hijo, estar en un gimnasio atiborrado de personas, con música a alto volumen, haber ensayado una rutina de educación física muchos días y haberla ejecutado, créame que es como, no sé, haberse ganado el Nobel de Física para mi hijo. Y si mi hijo logró eso, fue gracias a María Elena, fue gracias a la profesora Jennifer, fue gracias a Paulina Jofré, a Camila Fernández, a Belinda en ese momento, a Pilar, a sus hermanos Dante y Amanda y a su mamá. Pero miren, para hacer una cosa que para usted es pan de todos los años, ir a una revista de gimnasia, hasta usted a lo mejor como papá o mamá le da lata ir a la revista de gimnasia. Pero es un trabajón y el mayor esfuerzo sin duda es de él, por supuesto. Pero yo acá quiero hacer un llamado a los profesionales, pónganse la camiseta de lo que son, de que son profesionales, y la profesión y la ética tiene que estar en primer lugar. No
el agobio de la persona que está detrás del... Y yo entiendo que la persona que está detrás del profesional también tiene que cuidar su salud mental, su salud emocional, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y también quiero recordar, porque no toda una educación es mala experiencia, también quiero recordar que cuando yo recibo el diagnóstico de mi hijo, ese año él estaba cursando su último año de jardín. Por ende, le tocaba ingresar a escuela al siguiente año pre-kinder y yo estaba aterrada, Paulina, te consta. Estaba aterrada porque no sabía dónde lo iba a matricular, porque sentía que este diagnóstico, que este timbre en la frente iba a implicar que no me lo iban a aceptar en ninguna parte o que iba a ser una cosa pero espantosa. Y yo, toda temerosa, ustedes me podrán ver con que hablo de corrido, pero yo me temblaban las cañuelas, entré a la oficina de la directora de la escuela donde estudia mi hijo, le dije el diagnóstico de mi hijo, le mostré, como decía la Paulina, la carpetita, los papelitos y toda la cosa. Y ella muy seria, no fue una directora así que me apachachó ni nada, muy seria, me dice que de ahora en adelante yo como mamá tenía que estar muy encima de mi hijo y tenía que estar permanentemente evaluando si el colegio era o no el indicado para mi hijo, que ese era mi rol como mamá que yo tenía que cumplir, y me lo dijo así bien seria ella, bien compuesta, muy formal como es ella. Hace una pausa, después que me dice eso, me queda mirando con la misma formalidad, pero ya no tan seria, y me dice, pero acá, en esta escuela, su hijo tiene las puertas abiertas de par en par, y ningún diagnóstico va a hacer que nosotros se las cerremos. Ojalá haya más directoras como ella. Paulina, necesito que tome el micrófono. Sí, es complejo. A veces uno le da, no sé, gracias a Dios, cuando los directores toman o te tienden la mano a lo que uno lo encuentra como me van a cerrar la puerta. No le tengo colegio, ¿qué hago con él? Porque mucha gente cree que es muy fácil encontrar colegio para un niño neurotípico, pero cuando uno llega a un colegio y dice, ¿hay matrícula? Sí hay. Ah, perfecto, que mi hijo tiene TEA. No hay. Es como un, ¿sí? No, ya no. Justo antes de decir esa palabra, las matrículas se acabaron por completo. Entonces, cuando un director, sobre todo cuando es la cabeza, tu compañera de trabajo en este instante, te tiende la